Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 59. Concretamente vamos a hablar sobre tendenciosidad y errores más comunes en los muestreos estadísticos y en los informes estadísticos. Para tener en cuenta la respuesta, para tener en cuenta las características referidas a tendenciosidad y errores, lo primero es que hay que definir lo que es la tendenciosidad. Hablamos de tendenciosidad cuando de forma consciente o de forma inconsciente el investigador hace presente la información alejándola de lo cierto para mostrarla más acorde a su idea, a su creencia. Esto no solo ocurre cuando el investigador actúa, puede ocurrir por diferentes motivos. Los tipos de errores serían la tendenciosidad. La tendenciosidad es, pues bueno, secar la información teniendo en cuenta las propias creencias en base. Y posteriormente también los errores. Los errores se pueden producir de muchos tipos, hay muchos tipos de errores. En primer lugar, vamos a ver los tipos de errores en función de la recogida de la información. La recogida de la información, como ya decíamos, una vez que hemos realizado el muestreo, hay que realizar la recogida de la información. Podemos, en ese proceso, tenemos que recoger los datos por medio de encuestas, por medio de diferentes medios, tenemos que haber elaborado previamente un cuestionario y también tenemos que haber seleccionado una muestra apropiada. Bien, pues dentro de ello tenemos diferentes tipos de errores. El error en el diseño de la recogida, realizando, bueno, en primer lugar, el diseño de la recogida se basa en realizar, como ya decía, la encuesta o por diferentes medios que no hayan llegado a realizarse. En la obtención de los datos a partir de un registro, uno de los errores más habituales es truncar los datos, el truncamiento de los datos y por tanto la falta de precisión. Sin embargo, unos datos obtenidos a partir de una muestra, para unos datos obtenidos a partir de una muestra, es habitual no haber realizado un diseño muestral adecuado. Un diseño muestral, el tamaño puede ser deficiente, todas estas características, todos estos problemas pueden ocurrirnos para tener, y que todos nos pueden facilitar el tener errores, lo cual hay que prevenir. Los datos obtenidos mediante la realización de un experimento pueden contener errores si no se controla bien las variables externas que pueden afectar sobre ellos y que no son observadas, lo cual es interesante tener en cuenta porque las variables externas que no son observadas pueden intervenir en nuestro experimento aún sin serlo, aún sin ser observadas, pueden intervenir de forma indirecta, como estamos viendo. Otro tipo de error que se produce a la hora de realizar el muestreo. Cuando realizamos el muestreo hemos hablado de que hay muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico y muestreo sin norma. Pues bien, el fallo principal a la hora de realizar el muestreo, pues normalmente se basa en cuestiones pues, de tiempo, de dinero, de coste, porque si a la hora de tener, de prever que va a tener una serie de entrevistadores en la calle entrevistando a personas, en el caso en el que estamos hablando de una población formada por individuos, por personas, va a tener una serie de entrevistadores que van a estar trabajando, que van a cobrar, que van a tener un sueldo y que van bueno, que en cada caso pues, necesitarán tiempo para realizar las encuestas. A veces el problema es pues realizar estas previsiones. Realizar estas previsiones, entonces el tamaño muestral no es el requerido, sino que cambia en función de la situación que tenga pues, los que soportan el estudio que se va a realizar, los que soportan económicamente y en tiempo el estudio que se va a realizar. Em, Otra diferencia que habría en este caso sería, pues bueno, si no puedo desplazarme, por ejemplo, estamos hablando de los alumnos de las universidades y se realiza en la Universidad de Granada, y no puedo desplazarme a la Universidad de Málaga, pues entonces solo voy a contar con los alumnos que estén en la Universidad de Granada. Y por lo tanto es secado. Es secado porque solo estamos considerando una población concreta, un conglomerado de la población general que habíamos determinado, por ejemplo, hablar de los estudiantes de las universidades de Andalucía. Si hablamos de los estudiantes de las universidades de Andalucía, tenemos solo los de la Universidad de Granada o una muestra de la Universidad de Granada,
Y eso no es representativo de toda Andalucía, eso es representativo de Granada. Otro de los fallos que se pueden dar, este es ajeno totalmente al muestreo, son los errores de cobertura y de error de respuesta. Los errores de cobertura pues son cuando no se puede acceder a las unidades muestrales, como hemos dicho, no podemos acceder a Málaga, por ejemplo. Y los errores de respuesta son aquellos pues, que hay que contabilizar, que en algunos cuestionarios está contabilizado y que conviene tener preguntas que sean de control para ver cómo se ajustan a los datos y el error de respuesta, principalmente. Los errores de respuesta se dan cuando el individuo que suministra la información lo hace de forma errónea, bien por confusión, que puede ocurrir, o bien por falta de memoria o intencionalmente, simplemente porque quiere mentir, porque no se siente cómodo o no cómoda con el tema que se está tratando y pues miente. En estos casos, como ya he dicho, hay medidas de control por medio de una serie de preguntas que les sirve a los entrevistadores, a los que después van a analizar las respuestas, van a analizar el estudio, van a realizar el estudio que tenían planeado, les sirve para omitir pues, ciertas respuestas a los cuestionarios que no sirven por no ser veraces, no parecerlo, no llegar a serlo. Otro de los errores, en este caso ya no estamos hablando de la obtención de los datos, sino que estamos hablando de los errores a la hora de representar gráficamente. Como ya hemos visto, las representaciones gráficas dependen de las variables que estemos considerando. Pues bien, si eso no lo tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta las variables que estamos representando, el tipo de variable que estamos representando, es muy probable, muy posible, que cometamos un error a la hora de representar los datos. Nosotros, a la hora de representar los datos de forma gráfica, lo que pretendemos es que de un vistazo se sepa de qué estamos hablando, se sepa, pues, por ejemplo, los ingresos medios de los españoles, pues, para verlo de golpe, pues necesitamos un gráfico que sea apropiado a ese caso. En esta situación hay dos tipos de errores. Los que se producen por la elección del gráfico que no es correcto y los que se producen por no mantener la proporcionalidad de la frecuencia observada en cada uno de las modalidades de respuesta. En el caso de un gráfico que no sea apropiado a los datos, si seleccionamos un diagrama de sectores para una variable cualitativa ordinal, que tenga que estar ordenada, y el gráfico es de sectores, como podemos ver en un gráfico de sectores, aquí no podemos ver ningún orden. Aquí no hay ningún orden. No podemos establecer que este vaya primero y que este sea segundo y este sea tercero, porque es que no se ve, gráficamente no se nos muestra el orden. En esta situación, lo lógico sería utilizar, como ya hemos dicho, sería utilizar de forma que veamos, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Utilizar un histograma o un gráfico de barras que nos permita ver el primero, el segundo y el tercero. Así, que nos lo permita. Bien, otro de los problemas sería el primero, el ver, pues eso, que no se ajusta. La elección del diagrama de barras para una variable cualitativa nominal, el mismo caso, pero al contrario. Si es una variable cualitativa nominal, estamos hablando de una variable, pero que no tiene un orden, una variable cualitativa, ambas son cualitativas, pero no tiene un orden, el hecho de ponerlo de esta forma nos está diciendo a nosotros que tenemos, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. De alguna forma inconsciente, nuestro cerebro ve, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, lo cual se convierte en un error. Por lo tanto, habría que aplicarlo teniendo en cuenta las variables nominales, teniendo en cuenta el gráfico de sectores. Este sería un error, pues bueno, un error a la hora de representarlo. Y a la hora de representarlo también es un error no tener en cuenta la frecuencia. Si no tenemos en cuenta la frecuencia y representamos en un histograma, por ejemplo, la frecuencia de los rectángulos, que tienen diferentes bases, hacemos así y vale. Lo que vamos a considerar es el volumen.
el volumen no, el área. Pero si representamos estos dos, pues ¿cuál es mayor y cuál es menor? Aquí estaríamos hablando de un error a la hora de representación gráfica, porque si este lo hago, que es más alto, pero claro, pero tiene menos área. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es que la base tenga el mismo tamaño para poder representar, de verdad, poder representar el área, la frecuencia como área. Estamos representándolo como área, no como, no como altura, no como altura. De hecho, representarlo como altura estaríamos hablando de otro gráfico distinto. Aquí estamos representándolo como área, el histograma. Y algo que aparece normalmente en los periódicos es el pictograma. El pictograma es la forma que tienen algunos periódicos, pues de forma alegórica, de hacer referencia a un determinado elemento. Por ejemplo, si estamos hablando del zumo de melocotón, zumo de limón, tendríamos el pictograma teniendo, como un histograma, pero con zumo. A ver si me sale un zumo de melocotón. Este de limón y este de melocotón. ¿Vale? Vamos a hacer este de melocotón. Está relleno es de limón, el que está vacío es de melocotón. Para diferenciarlo. Un error fundamental es utilizar tamaños más grandes. Imaginemos que en este caso, en lugar del tamaño de limón, vamos a decir que los que más se venden son de melocotón. Pues entonces utilizamos este y da un mensaje erróneo. No nos está diciendo que sea más grande. No nos está diciendo que sea más grande. Lo ideal sería utilizar más zumo de melocotón para decirnos que el producto realizado, el producto que más se consume, vamos a ponerlo, pues, por ejemplo, hasta aquí, porque hasta aquí es hasta donde llega, el producto que más se consume es el de melocotón, sería este. Sea el que más se consume. Esa sería la forma adecuada de ponerlo y no poner un zumo. Vale, eso. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Y bien, estos serían los errores más comunes a los que podemos enfrentarnos. ¿De acuerdo? Serían los errores más comunes a los que podemos enfrentarnos a la hora de representar la información. Y hay que tener en cuenta estos errores para no cometerlos, para no cometer. Porque si lo que queremos con la estadística es representar la información para que sea lo más sencilla posible, lo más accesible y nos equivocamos, no es que nos equivoquemos, sino cometemos errores a la hora de representarlo, pues entonces no estamos cumpliendo la labor que buscamos. Simplemente eso. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.